Buenas tardes, buenas tardes. Espero se encuentren bien esta semana. Es la segunda semana del curso de electricidad básica. Como decimos, bueno, aunque sea electricidad básica, estamos viendo lo más esencial de lo que es, pues, los conceptos de electricidad. Esta semana abordaremos los temas de circuitos eléctricos. El tema de los circuitos eléctricos, pues, es bastante amplio. Es necesario para comprender cómo funcionan los circuitos. Por ejemplo, pues aquí sí ya vamos a trabajar con circuitos alimentados, en los cuales pues estos pueden ser en serie o en paralelo o incluso mixtos, que al final de cuentas pues es como se utilizan en la práctica. También pues les queremos agradecer por las tareas que pues en general la mayoría las enviaron a tiempo. Les agradezco mucho por los resultados. Todos en general pues salieron bien, salvo por allí unas 2 o 3 personas que por algún detallito les faltó algún reactivo, pero en general pues todos están bien, tanto en la parte del cuestionario como en la de los ejercicios sobre resistencias eléctricas. Entonces, sin embargo, pues no hay que olvidar los conceptos básicos. Esos son los de corriente, voltaje, resistencia. Debemos de conocer incluso sus unidades y saber también pues medir con el instrumento, que en este caso decíamos estamos trabajando con el multímetro, que es el instrumento que contiene pues a los medidores que hemos estado tratando, como es el ómetro, el voltímetro y el amperímetro. Todavía pues vamos a seguir haciendo mediciones. En el caso de que tengan dudas al hacer mediciones, pues pueden consultarnos, o incluso no se queden solo con la información que por aquí les damos. También podemos por ahí investigar y saber un poquito más para abarcar pues digamos un poquito más de conocimiento también. Bueno, entonces les digo gracias por enviar a tiempo las tareas. Vamos a ver esta semana pues circuitos eléctricos, y pues vamos a hablar ahora sobre seguridad eléctrica. Para hablar sobre seguridad eléctrica, sabemos que es un asunto que no atañe solamente a la persona que opera electricidad, sino también pues sabemos que, por ejemplo, en una instalación eléctrica, en un sistema eléctrico, no solo lo manipula una sola persona, y pues la responsabilidad de la seguridad eléctrica es de todos, no es solamente de una persona o de quien opera la instalación eléctrica. Vamos a compartirles por aquí algunas diapositivas, nada más para explicar algunos temas referentes a lo de la seguridad eléctrica. Cabe mencionar también que, bueno, pues hay o existe también una norma. Esta norma es una norma oficial mexicana. Desde luego cada país fija sus normas, pero bueno, pues son normas. Por ejemplo, la norma oficial 001 para instalaciones eléctricas en nuestro país se refiere a pues algunas reglas que viene a ser lo mismo, una norma o una regla que se debe de seguir o se debe de aplicar para tener pues una instalación eléctrica o un sistema eléctrico en el que se pueda trabajar sin ningún problema. Entonces, la seguridad eléctrica es, como lo digo, es asunto de todos, no es solamente de una sola persona, es de todos los que, aunque no utilicemos simplemente un sistema eléctrico, pues también en ocasiones por ahí vemos algún detalle. Por ejemplo, quizás unos cables que estén desnudos, no están aislados y sabemos que manejan energía, pues es de avisar o de tener cuidado con ellos. Por lo pronto, este símbolo que estamos viendo aquí, creo que pues es muy común. Este es el símbolo de riesgo eléctrico. Entonces, se supone que los sistemas, las partes donde es un poco más peligroso, deberían de tener este símbolo.
La simbología entonces es importante también al momento de hablar de seguridad eléctrica. Este símbolo lo vamos a encontrar en muchos sistemas, incluso pues, en lo que es el tablero de distribución o lo que es el centro de carga más conocido, es decir, es donde se distribuye la energía. Para, pues, tratar algo sobre las normas, como digo, cada país las fija y entonces en nuestro país estas son algunas de las que les voy a presentar que pues son aceptadas y que nosotros también debemos de tener en cuenta en el momento de trabajar con electricidad. Una de ellas es esta, pues no se debe de asumir que un circuito está sin energía o está desenergizado. Normalmente, pues cuando se trabaja con un sistema eléctrico, se tiene un interruptor general. Este interruptor general se supone que debe de desenergizar o desactivar toda la energía hacia nuestro sistema, pero pues no debemos de suponerlo, puesto que, bueno, pues no es muy común que falle esto, pero puede ser que, bueno, pues creemos a veces que ya desenergizamos el circuito y empezamos a trabajar con él, pero pues una manera fácil de saber que está desenergizado el circuito, pues sabemos es medir con un voltímetro o también incluso con un probador de pluma para detectar que hay fase o que está el cable vivo por allí activo. Entonces, no debemos de asumir que un circuito está desenergizado, pues, o sea, debemos de comprobar que realmente no hay energía en el momento que nosotros vayamos a trabajar. En muchos de los casos se puede trabajar así, pero debemos bueno, yo digo que debemos de tener experiencia porque sí se puede trabajar con un sistema eléctrico energizado, pero debemos de conocer y debemos de saber lo que estamos haciendo, porque por ejemplo, pues un descuido por allí, podemos tocar un cable vivo, si no sabemos cómo, entonces, cómo actuar, lo que va a pasar es que pues nos puede dar una descarga. Lo más común, como es baja tensión en los sistemas, por ejemplo, en este caso de un sistema eléctrico domiciliario, pues es un sistema monofásico y se considera que es de baja tensión, por lo que muchas de las veces decimos que no es peligroso, pero bueno, pues la diferencia entre lo peligroso que sea un sistema, que sea de baja tensión o de alta tensión, pues nada más es la rapidez con la que pues sufriríamos una descarga o que pudiéramos incluso, bueno, pues las consecuencias muchas de las veces pueden ser letales, depende de las condiciones, pero bueno, el sistema monofásico que tenemos normalmente en nuestras casas, pues no es tan peligroso. Sin embargo, pues yo digo, hay que tenerle respeto, no es tenerle miedo, es tenerle respeto nada más a la electricidad. Y una manera de ello, bueno, pues decíamos pues de trabajar sin ningún problema, pues sería desenergizando nuestro circuito y luego ya podemos nosotros pues llevar a cabo alguna conexión o algún trabajo o alguna revisión incluso que quisiéramos nosotros hacer. De todas maneras, pues por ahí más adelante les vamos a indicar qué se puede hacer también, por ejemplo, cuando se quiere trabajar con un circuito energizado, en ocasiones pues así se requiere porque si se desenergiza, pues decíamos, el interruptor es general y dejaría de operar todo el sistema, pero hay veces que se tienen equipos eléctricos o electrónicos que no deben de dejar de funcionar y entonces pues se debe trabajar todavía con el circuito energizado. Pero como digo, pues ya se requiere de tener un poco de experiencia y seguridad, sobre todo en esto. Entonces, esta es bueno, pues digamos una regla, no asumir que un circuito está sin energía. Por ejemplo, esta otra sería el utilizar siempre pues herramientas adecuadas, porque, bueno, pues
aquí en México somos muy dados a que utilizamos a veces pues herramientas que no corresponden. Por ejemplo, un desarmador de golpe, los cuales tienen, pues digamos, la parte trasera o del mango, pues es metálico, porque son de golpe y a veces queremos desatornillar algún circuito que está o tiene energía, ya sea aflojar o apretar un tornillo, y pues ese no sería la herramienta adecuada. En esas condiciones nosotros pudiéramos sufrir una descarga. Que lo más común, bueno, cuando damos el cable vivo, lo que sucede es que pues lo soltamos así por inercia. Normalmente sentimos el calambre en la mano, en el brazo y tendemos a soltarlo rápidamente, puesto que no es un voltaje muy grande. Pero pues también, bueno, algunas veces sucede que si estoy tocando algo metálico, entonces la corriente comienza a circular. Nosotros servimos de camino para que la corriente circule hacia una tierra y entonces pues esto puede provocar algún accidente. Entonces vamos a utilizar la herramienta adecuada para esto y bueno, lo que debemos de hacer pues antes es obviamente tener nuestra herramienta preparada cuando vayamos a trabajar y pues sobre todo herramienta que corresponda, porque también, pues como decía, aquí somos muy dados a utilizar otro tipo de herramienta. También, por ejemplo, hemos visto que con un cuchillo a veces queremos apretar un tornillo. Sucede que a veces se nos zafa por ahí al hacerle presión y pudiéramos incluso cortarnos. Entonces, hay que usar la herramienta y también, pues no solo la herramienta, sino que también pues muchas veces los materiales deben de ser también los adecuados. Por ahí, bueno, así como anécdota, por ahí vimos alguna vez quisieron hacer una instalación eléctrica con alambre galvanizado y pues ese tipo de alambre sí conduce la electricidad, pero no es un conductor, pues digamos, para instalaciones eléctricas. Entonces es un material que no es adecuado. Entonces, bueno, pues esto es con respecto a la herramienta adecuada. Otra regla que debemos de seguir, pues es que no eliminar las conexiones de tierra física. Eso, pues generalmente lo hacemos con las clavijas. La clavija que tiene 3 terminales, normalmente, pues sabemos que tenemos a veces contactos, los cuales no están polarizados, es decir, no están diseñados para recibir una clavija con 3 terminales, la que tiene pues la tierra física. Y lo más común es que, bueno, digamos, pues puede funcionar así. Eliminamos esta conexión. Esta conexión, si la eliminamos, sí, efectivamente sí, sí funciona, sí hace funcionar. Entonces, el equipo o el aparato que nosotros conectemos, pero pues ya estamos quitando la protección. Sabemos que la tierra física es una protección, entonces no debemos de hacer eso. E incluso también en los contactos muchas de las veces pues deben de ser polarizados. Les hablaba hace un momento de lo que era la norma oficial mexicana 001, que es para instalaciones eléctricas. Dice que, bueno, pues debe de conectarse la fase en un contacto donde es la fase. En la terminal más angosta, el neutro, en la terminal un poco más ancha, y pues que el cable de tierra también debe de conectarse. Así que, bueno, pues esta es otra regla que debemos de tener en cuenta para, pues de algún modo, pues proteger tanto el equipo como incluso nosotros mismos. Sabemos que, por ejemplo, no sé, equipos como los refrigeradores, otros equipos así que pues tienen una carcasa metálica, eh, pues la tierra física hace contacto con la parte metálica. Entonces, si eliminamos esa conexión
que es la de protección de tierra, le eliminamos al mismo tiempo la protección. Así de que, bueno, en caso de que hubiera un cable vivo por allí, porque ocurre que a veces el cable no es que se suelte, pero a veces con el movimiento el cable vivo va haciendo contacto o se elimina el aislante y hace contacto con la parte metálica. El momento que nosotros tocamos, pues también tenemos una desagradable sensación cuando tocamos, porque recibimos ahí un poco de corriente eléctrica, servimos de conexión o de guía entre la parte metálica y lo que es a veces la tierra, sobre todo cuando estamos mojados, cuando pisamos algo húmedo. Entonces, esta es otra regla. Desde luego, las que yo aquí les voy a compartir, pues son algunas de las más importantes. Sin embargo, pues son varias. Y como les decía, la seguridad eléctrica, pues nos atañe a todos. No es solamente de una persona, es de todos. Esto también, bueno, pues esa se da por lógica. Decimos que no se debe trabajar cuando el piso está húmedo o está mojado. Esto que pues somos bueno, pues, al estar en contacto con el agua, pues ofrecemos un camino muy fácil para que la corriente circule. Es de que si tocamos algún cable o algún equipo que no tenga la tierra física, segurito que sufrimos la descarga o, bueno, el flujo de corriente por nuestro cuerpo. Esto generalmente, pues, nuestros nervios y nuestros músculos se contraen y entonces empezamos a sentir el flujo de corriente, que pues es una sensación que pues no es muy agradable. Entonces, no hay que trabajar cuando el piso esté mojado, mejor utilizar algún aislante para no pisar pues el agua o lo que tengamos allí de humedad, o no trabajar simplemente, o desenergizar todo el circuito antes de hacer cualquier otra cosa, como ya lo habíamos mencionado antes. Entonces, este es otra de las más comunes, no hay que trabajar. Esto, como decíamos, a veces lo suponemos, incluso cuando llueve, por ejemplo, pues sabemos que no vamos a andar tocando cables allí si está lloviendo. Bueno, por otro lado, bueno, pues también ocurre esto, el que utilicemos nosotros extensiones muchas de las veces en equipos que consumen demasiada energía eléctrica. Hablemos, por ejemplo, de calentones, simplemente esos que se utilizan para generar un poco de calor en el invierno, de pues parrillas eléctricas, es decir, equipos que sí demandan mucha energía. Entonces, el colocar extensiones nos exponemos a que el cable, puesto que es muy delgado y va a fluir una cantidad de corriente elevada, pues sucede que se calienta, incluso se llega a poner al rojo vivo el cable y pues se incendia, o sea, provoca que se incendie el aislante o incluso pues, algunas otras cosas. Esto también es, pues digamos, es parte de lo que pues da origen a un incendio en las casas. Por ahí, bueno, pues sabemos de las noticias amarillistas que pues seguido se escucha que por allí por algún chispazo o alguna instalación mal hecha en algún hogar provocó un incendio e incluso pues llega al punto de que pues hay personas que pierden la vida con esto, ¿verdad? Pero bueno, esto generalmente ocurre cuando no hay una instalación o un cable eléctrico adecuado. Y decíamos, pues esto ahorita pues es muy común de que se utilicen extensiones para alcanzar a conectar equipos que están muy retirados de nuestros contactos eléctricos, por lo que pues es mejor en el caso de que se requiera, pues utilizar una extensión con un cable que soporte la cantidad de corriente fluir por él mismo. Entonces, pues esto también decimos que pues la verdad son hábitos que hemos adquirido por allí porque pues, lo que queremos es tomar energía rápidamente
sin interesarnos pues, qué pueda pasar, o no nos imaginamos muchas de las veces qué es lo que puede pasar, pero sí, en realidad el cable cuando es muy delgado se pone al rojo vivo, se mantiene así hasta que pues, se llega a encender el aislante. Los accidentes, muchos de ellos ocurren pues, por ignorancia, a veces no sabemos. Por ejemplo, en esta figura, sabemos pues no debemos, bueno, apagar un incendio con agua. Los incendios no se apagan con agua, generalmente se utiliza un polvo especial en un extintor que sirve para, pues precisamente para apagar este tipo de fuego. Aquí no se debe de agregar agua, sabemos el agua es conductora y esta agua puede provocar también incluso que pues, al estarla aplicando, pues nos llega a dar una descarga, puesto que estamos utilizando agua, nosotros también estamos húmedos. No se debe de hacer esto. Estos son accidentes provocados a veces por ignorancia, en la mayoría de las veces, porque quien conoce un poco de esto, pues no va a arrojar agua para apagar un incendio provocado por un sistema eléctrico. Entonces, eso ocurre aquí, pues no es muy común que ocurra esto, pero sí llega a pasar. Los accidentes también pueden ser a veces por contacto, pero muchas de las veces, como lo digo, ya son accidentes en los cuales pues, incluso estamos conscientes de que, bueno, pues si le toco, por ejemplo, aquí, bien, pues en esta imagen se ve un interruptor de cuchilla o un switch general de tipo que utilizan cuchillas para abrir y cerrar. Sabemos que tiene una pequeña manijita allí que sirve para tocarlo con las manos, pero si ya sabemos lo toco ahí en la parte metálica, pues es obvio que también me va a ocurrir un flujo de corriente y pues puedo recibir esa desagradable sensación. Entonces, esta son cosas que pasan y que, como digo, pues debemos de evitarlas. Desde la primera que dijimos, bueno, pues con esas prácticamente eliminamos todo, o sea, siempre y cuando pues lo hagamos. Es por eso que la pusimos aquí en primer lugar, por ejemplo, esta que pues debe uno de desenergizar cualquier circuito antes de poder o de querer empezar a trabajar. Sabemos pues que, bueno, pues si desenergizamos el circuito, pues ya es muy fácil trabajar, nada más que, pues sí debemos de comprobar que efectivamente no hay energía. ¿Verdad? Salvo, les digo, en ocasiones en las que pues no hay de otra, tenemos que trabajar con el circuito energizado, pero ya debemos de contar con algo de experiencia, puesto que podemos tocar allí algún cable o descuidarnos y entonces nos da el flujo de corriente por nuestro cuerpo. Entonces, pues casi siempre que es ligero el toque, pues lo que hacemos es, como digo, retiramos nuestras manos o nos retiramos del cable o de lo que tocamos y no hay ningún problema. O sea, hasta eso que reaccionamos así rápido, siempre y cuando, bueno, pues no circula mucha corriente por nuestro cuerpo, pues nosotros somos a su vez una resistencia para el flujo de la corriente. Entonces, depende mucho también de eso, incluso de la composición química que nosotros tengamos de acuerdo a nuestra alimentación, a nuestro peso, a la edad, es decir, hay varios factores, pero bueno, bueno, esto les menciono porque pues hemos hecho experimentos por allí con un equipo en el cual pues vamos aplicando voltaje y generalmente, así por estadística, una gran mayoría pues empieza a sentir, digamos, el flujo de corriente, decimos nosotros comúnmente, pequeños toquecitos, empezando de alrededor de los 70 volts, 65, 70 volts, y pues de ahí se empieza a sentir un poquito. No es mucho voltaje todavía, sabemos que pues el voltaje de línea o el voltaje que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad pues generalmente se maneja como 120,
en nuestro país. Depende del país, bueno, pues pero generalmente es 127 con una tolerancia. O sea, esto quiere decir que ese voltaje puede andar un poquito arriba o un poquito abajo. Incluso si ya lo midieron, que les recomendaba la semana pasada, midan su voltaje de sus casas e incluso van a ver que quizás por la mañana el voltaje es muy diferente al de la noche. Esto debido al consumo que se tiene no solo en cada una de nuestras habitaciones, sino también en general en el fraccionamiento, colonia, barrio donde estemos. Esto debido al consumo, entonces el voltaje cambia. Por allí, por ejemplo, a veces nos preguntan que por qué, a ver, por ejemplo, una batería de coche o una pila de coche, al tocarle los dos bornes, pues no nos da descarga. Bueno, esto es debido a que la diferencia potencial que tiene entre los dos polos o el voltaje, pues es muy bajo. Sabemos son 12 voltios. Bueno, es un poquito más del voltaje que se tiene allí, pero se consideran 12 voltios. Y pues es un voltaje bajo, así es de que si nosotros somos una resistencia, necesitaríamos tener una resistencia pues muy baja para que esa corriente circule a través de nuestro cuerpo. Por ejemplo, pues sabemos que en cambio si pegamos un cable entre los dos terminales, pues ocurre un chispazo o incluso se carboniza inmediatamente el cable. Va a depender de cuál sea el calibre, cuál sea el diámetro. Esto debido a que, bueno, pues un conductor pues conduce pues prácticamente toda la corriente que puede proporcionar la pila. En cambio nosotros, como ofrecemos una resistencia más grande o tenemos una resistencia, pues la corriente no puede circular. Se necesita elevar el voltaje para que empecemos a sentir. Y les decía, aquí hemos hecho experimentos y pues más o menos alrededor de unos 65 voltios empezamos a sentir ya la corriente fluir. Ya si le subimos un poco más, bueno, ya se siente mucho más. Entonces, eso es por decirles algo de las experiencias que por aquí hemos tenido. Bueno, cuando todavía manejábamos los cursos presenciales. Entonces, bueno, estas normas o reglas que por aquí les sugerí son importantes y son solo algunas. Estas pueden ser más. Por allí hay otras en las que incluso algunos manejan que, bueno, pues que se trabaje solo con la mano derecha para en caso de una descarga, la corriente no fluya por el lado izquierdo. Sabemos que el corazón o lo tenemos un poco más cargado al lado izquierdo, pero bueno, son algunas otras reglas que por allí sugieren, pero no son ya no son tan importantes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les queremos decir ahorita por esta primera parte, lo que es acerca de la seguridad eléctrica. Entonces, vamos a dejarle aquí y luego vamos a regresar igual como lo hemos hecho en 5 minutos y continuamos con otras cosas en la segunda parte.